Drácula, 17, del diario del Dr. Seward. Continuación. Cuando llegamos al Hotel Berkeley, Van Helsing encontró un telegrama que había llegado en su ausencia. Llegaré por tren. Jonathan en Whitby. Noticias importantes. Mina Harker. El profesor estaba encantado. Ah, esa maravillosa señora Mina, dijo. Una perla entre las mujeres. Va a llegar. Pero no puedo quedarme a esperarla. Debe llevarla a su casa, amigo John. Debe ir a recibirla a la estación. Mándele un telegrama en camino para que esté preparada. Cuando enviamos el telegrama, el profesor tomó una taza de té a continuación. Me habló de un diario de Jonathan Harker y me entregó una copia mecanografiada, así como el diario que escribió Mina Harker en Whitby. Tómelos, me dijo, y examínelos atentamente. Para cuando regrese estará usted al corriente de todos los hechos, y así podremos emprender mejor nuestras investigaciones. Cuídelos, y puesto que su contenido es un verdadero tesoro, necesitará toda su fe. A pesar de la experiencia que ha tenido hoy mismo, lo que se dice aquí, colocó pesadamente la mano, con gravedad, sobre el montón de papeles, al tiempo que hablaba. Puede ser el principio del fin para usted, para mí y para muchos otros, o puede significar el fin del muerto vivo que tantas atrocidades comete en la tierra. Léalo todo y se lo ruego con atención. Y si puede añadir usted algo a la historia que aquí se relata, hágalo, puesto que en este caso todo es importante. Ha consignado en su diario todos esos extraños sucesos. ¿No es así? Claro. Bueno, pues entonces pasaremos todo en revista juntos cuando regrese. A continuación, hizo todos los preparativos para su viaje y poco después se dirigió a Liverpool Street. Yo me encaminé a Paddington, a donde llegué como un cuarto de hora antes de la llegada del tren. La multitud se fue haciendo menos densa. Después del movimiento característico en los andenes de llegada, comenzaba a intranquilizarme, temiendo no encontrar a mi invitada, cuando una joven de rostro dulce y apariencia delicada se dirigió hacia mí y después de una rápida ojeada me dijo: «Es usted el doctor Seward, ¿verdad?». «Y usted la señora Harker», le respondí inmediatamente. Entonces la joven me tendió la mano. Lo conocía por la descripción que me hizo la pobre Lucy, pero guardó silencio repentinamente y un fuerte rubor cubrió sus mejillas. El rubor que apareció en mi propio rostro nos tranquilizó a los dos en cierto modo, puesto que era una respuesta tácita al suyo. Tomé su equipaje, que incluía una máquina de escribir, y tomamos el metro hasta Fenchurch Street. Después de enviar recado a mi ama de llaves para que dispusiera una salita y una habitación dormitorio para la recién llegada. Pronto llegamos. La joven sabía, por supuesto, que el lugar era un asilo de alienados, pero vi que no lograba contener nuestro estremecimiento cuando entramos. Me dijo que si era posible le gustaría acompañarme a mi estudio, debido a que tenía mucho de qué hablarme. Por consiguiente, estoy terminando de registrar los conocimientos en mi diario fonográfico, mientras la espero. Como todavía no he tenido la oportunidad de leer los papeles que me confió Van Helsing, aún se encuentran extendidos frente a mí. Tendré que hacer que la señora se interese en alguna cosa para poder dedicarme a su lectura. No sabe cuán precioso es el tiempo o de qué índole es la tarea que hemos emprendido. Debo tener cuidado para no asustarla. Aquí llega, del diario de Mina Harker, 29 de septiembre. Después de instalarme, descendí al estudio del Dr. Seward. En la puerta me detuve un momento, porque creí oírlo hablar con alguien. No obstante, como me había rogado que no perdiera el tiempo, llamé a la puerta y entré al estudio, una vez que me dio permiso para hacerlo. Me sorprendió mucho al constatar que no había nadie con él. Estaba absolutamente solo, y sobre la mesa frente a él se encontraba lo que supe inmediatamente por las descripciones, que se trataba de un fonógrafo. Nunca antes había visto uno, y me interesó mucho. «Espero no haberlo hecho esperar mucho», le dije, pero me detuve ante la puerta, ya que creí oírlo a usted hablando y supuse que habría alguna persona en su estudio. «Oh», replicó con una sonrisa, «solamente estaba registrando en mi diario los últimos acontecimientos». «¿Su diario?», le pregunté muy sorprendido. «Sí», respondió, «lo registro en este aparato». Al tiempo que hablaba, colocó la mano sobre el fonógrafo. Me sentí muy excitada y exclamé: «Vaya, esto es todavía más rápido que la taquigrafía». «¿Me permite oír el aparato un poco?». «Naturalmente», replicó con amabilidad y se puso en pie para preparar el artefacto de modo que hablara.
y se puso en pie para preparar el artefacto de modo que hablara. Entonces se detuvo y apareció en su rostro una expresión confusa. El caso es, comenzó un tono extraño que solo registró mi diario, y se refiere enteramente, casi completamente, a mis casos. Sería algo muy desagradable, quiero decir. Guardó silencio y traté de ayudarlo a salir de su confusión. Usted ayudó en la asistencia a mi querida Lucy en los últimos instantes. Déjeme escuchar cómo murió. Le agradeceré mucho todo lo que pueda saber sobre ella. Me era verdaderamente muy querida. Para mi sorpresa respondió con una expresión de profundo horror en sus facciones. ¿Quiere que le hable de su muerte? Por nada del mundo. ¿Por qué no? Pregunté mientras un sentimiento terrible se iba apoderando de mí. El doctor hizo nuevamente una pausa y pude ver que estaba tratando de buscar una excusa. Finalmente balbuceó. ¿Ve usted? No sé cómo retirar todo lo particular que contiene el diario. Mientras hablaba, se le ocurrió una idea y dijo, con una simplicidad llena de inconsciencia, en un tono de voz diferente y con el cantor de un niño. Esa es la verdad, le doy mi palabra de ello, sobre mi honor de indio honrado. No pude menos de sonreír y el doctor hizo una mueca. Esta vez me he traicionado, dijo. Pero sabe usted que aun cuando hace ya varios meses que mantengo el día al diario, nunca me preocupé de cómo podría encontrar cualquier parte en especial de él que deseara examinar. Pero esta vez me convencí de que el diario del doctor que asistió a Lucy tendría algo que añadir a nuestra suma de conocimientos sobre el terrible ser. Y le dije llanamente, entonces, doctor Seward, lo mejor será que me deje que le haga una copia en mi máquina de escribir. Se puso intensamente pálido al tiempo que decía, no, 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 por nada en el mundo dejaré que usted conozca esa terrible historia. Por nada del mundo dejaré que usted conozca esa terrible historia. Por consiguiente, era terrible. Mi intuición no me había engañado. Por unos instantes estuve pensando y mientras mis ojos examinaban cuidadosamente la habitación, buscando algo o alguna oportunidad que pudiera ayudarme, vi un montón de papeles escritos a máquina sobre su mesa. Los ojos del doctor se fijaron en los míos. Involuntariamente siguió la dirección de mi mirada. Al ver los papeles comprendió qué era lo que estaba pensando. Usted no me conoce, le dije. Cuando haya leído esos papeles, el diario de mi esposo y el mío propio, que yo misma copié en la máquina de escribir, me conocerá un poco mejor. No he dejado de expresar todos mis pensamientos y los sentimientos de mi corazón en ese diario, pero naturalmente usted no me conoce todavía y no puede esperar que confíe en mí para revelarme algo tan importante. Desde luego es un hombre de naturaleza muy noble. Mi pobre Lucy tenía razón respecto a él. Se puso en pie y abrió un amplio cajón en el que estaban guardados en orden varios cilindros metálicos huecos, cubiertos de cera oscura, y dijo, tiene usted razón, no confiaba en usted debido a que no la conocía, pero ahora la conozco, y déjeme decirle que debí conocerla hace ya mucho tiempo, ya que Lucy le habló a usted de mí, del mismo modo que me habló a mí de usted. Me permite que haga el único ajuste que puedo. Tome los cilindros y óigalos. La primera media docena son personales y no la horrorizarán. Así podrá usted conocerme mejor. Para cuando termine de oírlos, la cena estará ya lista. Mientras tanto, debo leer parte de esos documentos y allí estaré en condiciones de comprender mejor ciertas cosas. Llevó el mismo fonógrafo a mi salita y lo ajustó para que pudiera oírlo. Ahora voy a conocer algo agradable, estoy seguro de ello, ya que me va a mostrar el otro lado de un verdadero amor del que solamente conozco una parte. Del diario del Dr. Seward, 29 de septiembre. Estaba tan absorto en la lectura del diario de Jonathan Harker y en el de su esposa que dejé pasar el tiempo sin pensar. La señora Harker no había descendido todavía cuando la sirvienta anunció que la cena estaba servida. Es probable que esté cansada. Será mejor que retrasemos la cena una hora, le dije, y volví a enfrascarme en mi lectura. Acababa de terminar la lectura del diario de la señora Harker cuando ella entró al estudio. Se veía muy bonita y dulce, pero un poco triste, y sus ojos estaban un poco hinchados, signo inequívoco de que había estado llorando. Por alguna razón, eso me emocionó profundamente. Unos instantes antes había tenido yo mismo ganas de llorar. Dios lo sabe, pero el alivio que las lágrimas procuran me había sido negado, y entonces, al ver aquellos ojos de mirada dulce que habían estado llenos de lágrimas, me impresionó. Por consiguiente, le dije con toda amabilidad que pude.
Por consiguiente, le dije con toda la amabilidad que pude: me temo que mi diario la ha desconsolado. Oh, no, no estoy desconsolada, replicó, pero me han emocionado más de lo que puede decir sus lamentaciones. Es una máquina maravillosa, pero cruelmente verdadera. Me hizo escuchar en el tono exacto las angustias de su corazón. Era como un alma que se dirigía a Dios Todopoderoso. Nadie debe volver a escribir nunca eso. He tratado de serle útil. He copiado sus palabras en mi máquina de escribir y nadie más necesita oír ahora los latidos de su corazón como lo he hecho yo. Nadie necesita saber nunca, ni lo sabrá, le dije en tono muy bajo. Ella colocó su mano sobre las mías y me dijo con gravedad: deben conocerlo. Deben. ¿Por qué? Preguntó. Porque es una parte de la terrible historia, una parte de la muerte de la pobre y querida Lucy y de las causas que la provocaron, porque en la lucha que nos espera para librar a la Tierra de ese terrible monstruo, debemos adquirir todos los conocimientos y toda la ayuda que es posible obtener. Creo que los cilindros que me confió contienen más de lo que usted desea que yo conociera, pero he visto que en ese registro hay muchos indicios para la solución de este negro misterio. No va a dejarme usted que le ayude. Conozco todo hasta cierto punto y comprendo ya, aunque su diario me condujo solo hasta el 7 de septiembre, cómo estaba siendo acosado la pobre Lucy y cómo se iba desarrollando su terrible destino. Jonathan y yo hemos estado trabajando día y noche desde que el profesor Van Helsing estuvo con nosotros. Mi esposo ha ido a Whitby a conseguir más información y llegará aquí mañana para tratar de ayudarnos a todos. No debemos tener secretos entre nosotros. Trabajando juntos y con entera confianza podremos ser con toda seguridad más útiles y efectivos que si alguno de nosotros está sumido en la oscuridad. Me miró de modo tan suplicante y al mismo tiempo manifestando tanto valor y resolución en su actitud que cedí inmediatamente ante sus deseos. Haga usted lo que mejor le parezca con respecto a este asunto, le dije. Que Dios me perdone si hago mal. Hay aún cosas terribles que va a conocer, pero si ha recorrido ya tanto trecho en lo referente a la muerte de la pobre Lucy, no se contentará, lo sé, permaneciendo en la ignorancia. No, el fin mismo podrá darle a usted un poco de paz. Venga, la cena está servida. Debemos fortalecernos para soportar lo que nos espera. Tenemos ante nosotros una tarea cruel y peligrosa. Cuando haya cenado podrá conocer todo el resto y responderé a todas las preguntas que usted quiera hacerme. En el caso de que haya algo que no comprenda, aunque estaba claro para todos los que estábamos presentes. Del diario de Mina Harker, 29 de septiembre. Después de cenar, acompañé al doctor Seward a su estudio. Llevó el fonógrafo de mi salita y yo tomé mi máquina de escribir. Hizo que me instalaran en un asiento cómodo y colocó el fonógrafo de tal modo que pudiera manejarlo sin necesidad de levantarme, y me mostró cómo detenerlo, en el caso de que deseara hacer una pausa. Entonces, muy preocupado, tomó asiento de espaldas a mí para que me sintiera con mayor libertad y comenzó a leer. Yo me coloqué en los oídos el casco y escuché. Cuando conocí la terrible historia de la muerte de Lucy y de todo lo que siguió, permanecí reclinada en mi asiento como paralizada, absolutamente sin fuerzas. Afortunadamente no soy dada a desmayarme. En cuanto el doctor Seward me vio, se puso en pie de un salto con expresión horrorizada y apresurándose a sacar de una alacena una botella, me dio una copita de brandy, que en unos minutos me devolvió las fuerzas. Mi cerebro era un verdadero caos y solamente entre todos los horrores surgía un ligero rayo de luz al saber que mi pobre y querida Lucy estaba finalmente en paz. De no ser por eso, no creo haber podido tolerarlo sin hacer una escena. Era todo tan salvaje, misterioso y extraño que si no hubiera conocido la experiencia de Jonathan en Transilvania, no hubiera podido creerlo. En realidad, no sabía qué creer y procuré salir del paso ocupándome de otra cosa. Le quité la cubierta a mi máquina de escribir y le dije al doctor Seward: déjeme que le escriba todo esto. Debemos estar preparados para cuando regrese el doctor Van Helsing. Le he enviado un telegrama a Jonathan para que venga aquí en cuanto llegue a Londres, procedente de Whitby. En este caso las fechas son importantes y creo que si preparamos todo el material y lo disponemos todo en orden cronológico, habremos adelantado mucho. Me ha dicho usted que Lord Godalming y el señor Morris van a venir también. Así podremos estar en condiciones de ponerlo al corriente de todo en cuanto llegue. El doctor, de acuerdo con lo dicho, hizo que el fonógrafo funcionara más lentamente y comencé a escribir a máquina desde el principio del séptimo cilindro. Usaba el papel carbón y saqué 3 copias, lo mismo que había hecho con todo el resto. Era ya tarde cuando concluí el trabajo, pero el doctor fue a cumplir con su deber. En su ronda de visita a los pacientes, cuando terminó, regresó y se sentó a mi lado, leyendo para que no
no me sintiera demasiado sola mientras trabajaba. Qué bueno y comprensivo es. El mundo parece estar lleno de hombres buenos, aun cuando haya también monstruos. Antes de despedirme de él, recordé lo que Jonathan había escrito en su diario sobre la perturbación del profesor cuando leyó algo en un periódico de la tarde en la estación de Exeter. Así, al ver que el doctor Seward guardaba clasificados sus periódicos, me llevé a la habitación, después de pedirle permiso para ello, los álbumes de The Westminster Gazette y de Pall Mall Gazette. Recordaba lo mucho que nos habían ayudado los periódicos de Daily Graph y de Whitby Gazette, de los que había guardado recortes para comprender los terribles sucesos de Whitby cuando llegó el conde Drácula. Por consiguiente, tengo el propósito de examinar cuidadosamente desde entonces los periódicos de la tarde y quizá pueda así encontrar algún indicio. No tengo sueño y el trabajo servirá para tranquilizarme. Del diario del Dr. Seward, 30 de septiembre. El señor Harker llegó a las 9 en punto. Había recibido el telegrama de su esposa poco antes de ponerse en camino. Tiene una inteligencia poco común, si es posible juzgar eso por sus facciones, y está lleno de energía. Si su diario es verdadero, y debe ser, a juzgar por las maravillosas experiencias que hemos tenido, es también un hombre enérgico y valiente. Su ida a la tumba por segunda vez era una obra maestra de valor. Después de leer su informe estaba preparado a encontrarme con un buen espécimen de la raza humana, pero no con el caballero tranquilo y serio que llegó aquí hoy. Más tarde, después del almuerzo, Harker y su esposa regresaron a sus habitaciones y al pasar hace un rato junto a su puerta oí el ruido que producía su máquina de escribir. Trabajaban mucho. La señora Harker me dijo que estaban poniendo en orden cronológico todas las pruebas que poseían. Harker había recibido las cartas entre la consigna de las cajas en Whitby y los mozos de cuerda que se ocuparon de ellas en Londres. Ahora está leyendo la copia mecanografiada por su esposa de mi diario. Me pregunto qué conclusiones sacarán. Aquí está. Es extraño que no se me ocurriera pensar que la casa vecina pudiera ser el escondrijo del conde. Sin embargo, Dios sabe que habíamos tenido suficientes indicios a causa del comportamiento del pobre Renfield. El montón de cartas relativas a la adquisición de la casa se encontraba con las copias mecanografiadas. Si lo hubiéramos sabido antes, hubiéramos podido salvarle la vida a la pobre Lucy. Basta. Esos pensamientos conducen a la locura. Harker ha regresado a sus habitaciones y está otra vez poniendo en orden el material que posee. Dice que para la hora de la cena estarán en condiciones de presentar una narración que tenga una relación absoluta entre todos los hechos. Piensa que mientras tanto debo ir a ver a Renfield, puesto que hasta estos momentos ha sido una especie de guía sobre las entradas y salidas del conde. Me es difícil verlo todavía, pero cuando examine las fechas, supongo que veré claramente la relación existente. Qué bueno que la señora Harker mecanografió el contenido de mis cilindros. Nunca hubiéramos podido encontrar las fechas de otro modo. Encontré a Renfield sentado plácidamente en su habitación y sonriendo como un bendito. En ese momento parecía tan cuerdo como cualquier otra persona de las que conozco. Me senté a su lado y hablé con él de infinidad de temas que él desarrolló de una manera absolutamente natural. Entonces, por su propia voluntad, me habló de regresar a su casa, un tema que nunca había tocado y que yo sepa durante su estancia en el asilo. En efecto, me habló confiado de que podría ser dado de alta inmediatamente. Creo que de no haber conversado antes con Harker y haber leído las cartas y las fechas de sus ataques, me hubiera sentido dispuesto a firmar su salida. Al cabo de un corto tiempo de observación, tal y como están las cosas, sospecho de todo. Todos esos ataques estaban ligados en cierto modo a la presencia del conde en las cercanías. ¿Qué significaba entonces aquella satisfacción absoluta? Quiero decir que sus instintos están satisfechos a causa del convencimiento del triunfo final del vampiro. Es el mismo zoófago, y en sus terribles furias, al exterior de la puerta de la capilla de la casa, habla siempre del amo. Todo esto parece ser una confirmación de nuestra idea. Sin embargo, al cabo de un momento lo dejé. Mi amigo estaba en esos instantes demasiado cuerdo para poder ponerlo a prueba seriamente con preguntas. Puede comenzar a reflexionar y entonces, por consiguiente, me alejé de él. Desconfío de esos momentos de calma que tiene a veces y le he dado al enfermero la orden de que lo vigile estrechamente y que tenga lista una camisa de fuerza para utilizarla en caso de necesidad. Del diario de Jonathan Harker,
29 de septiembre, en el tren hacia Londres, cuando recibí el amable mensaje del señor Billington en el que me decía que estaba dispuesto a facilitarme todos los informes que obraban en su poder, creí conveniente ir directamente a Whitby, llevar a cabo en un lugar mismo todas las investigaciones que deseaba. Mi objeto era el de seguir el horrible cargamento del conde hasta su casa de Londres. Más tarde podríamos ocuparnos de ello. El hijo de Billington, un joven muy agradable, fue a la estación a recibirme y me condujo a casa de su padre, en donde habían decidido que debería pasar la noche. Eran hospitalarios con hospitalidad propia de Yorkshire, dando todo a los invitados y dejándolos en entera libertad para que hicieran lo que deseaban. Sabían que tenía mucho que hacer y que mi estancia iba a ser muy corta, y el señor Billington tenía preparados en su oficina todos los documentos relativos a la consignación de las cajas. Me llevé una fuerte impresión al volver a ver una de las cartas que había visto sobre la mesa del conde, antes de tener conocimiento de sus planes diabólicos. Todo había sido pensado cuidadosamente y ejecutado sistemáticamente y con precisión. Parecía haber estado preparado para vencer cualquier obstáculo que pudiera surgir por accidente para impedir que se llevaran a cabo sus intenciones. No había dejado nada a la casualidad, y la absoluta exactitud con la que sus instrucciones fueron seguidas era simplemente un resultado lógico de su cuidado. Vi la factura y tomé nota de ella: 50 cajas de tierra común para fines experimentales, también la copia de la carta dirigida a Carter Paterson y su respuesta. Saqué copias de las dos. Esa era toda la información que podía facilitarme el señor Billington, de modo que me dirigí al pueblo a ver a los guardacostas, a los oficiales de la aduana y al comandante de puerto. Todos ellos tenían algo que decir sobre la entrada extraña del barco, que ya comenzaba a tener su lugar en las tradiciones locales, pero no pudieron añadir nada a la simple descripción: 50 cajas de tierra común. A continuación fui a ver al jefe de estación, que me puso amablemente en contacto con los hombres que habían recibido en realidad las cajas. Su descripción coincidía con las listas y no tuvieron nada que añadir, excepto que las cajas eran extraordinariamente pesadas y que su embarque había sido un trabajo muy duro. Uno de ellos dijo que era una pena que no hubiera habido algún caballero presente, como usted, señor, para recompensar en cierto modo sus esfuerzos con una propina en metálico. Otro expresó lo mismo, diciendo que el esfuerzo hecho les había producido una sed tan grande que todavía no habían logrado calmarla del todo. No es necesario añadir que antes de dejarlos me encargué de que no volvieran a tener que hacer ningún reproche al respecto. 30 de septiembre. El jefe de estación tuvo la amabilidad de darme unas líneas escritas para su colega de King's Cross, de manera que cuando llegué allá por la mañana pude hacerle preguntas sobre la llegada de las cajas. Él también me puso inmediatamente en contacto con los empleados apropiados y vi que sus explicaciones coincidían con la factura original. Las oportunidades de tener una sed anormal habían sido pocas en este último caso. Sin embargo, habían sido aprovechadas generosamente y me vi obligado a ocuparme del resultado de un modo ex post facto. De allí me dirigí a las oficinas centrales de Carter Paterson, donde fui recibido con la mayor cortesía. Examinaron la transacción en su diario y sus archivos de correspondencia y telefonearon inmediatamente a su oficina de King's Cross para obtener más detalles. Afortunadamente, los hombres que se encargaron del acarreo estaban esperando trabajo y el funcionario los envió inmediatamente, mandando asimismo con uno de ellos el certificado de tránsito y todos los documentos relativos a la entrega de las cajas en Carfax. Nuevamente descubrí que el duplicado correspondía exactamente. Los portadores estaban en condiciones de completar la parquedad de los documentos con unos cuantos detalles. Pronto supe que esos detalles estaban relacionados con lo sucio del trabajo y con la terrible sed que les produjo a los trabajadores. Al ofrecerle la oportunidad más tarde para que la calmaran, uno de los hombres hizo notar: esa casa, señor, es la más abandonada que he visto en toda mi vida. Caramba, parece que hace ya un siglo que nadie la ha tocado. Había una capa tan gruesa de polvo que hubiéramos podido dormir en el suelo sin lastimarnos los riñones, y tan en desorden que parecía el antiguo templo de Jerusalén. Pero la vieja capilla fue el colmo de todo. Mis compañeros y yo pensamos que nunca saldríamos de esa casa. Bastante pronto, cielo santo, por nada del mundo me quedaría allí un solo instante después de anochecer. Puesto que yo había estado en la casa, no tuve inconveniente en creerle, pero si hubiera sabido lo que yo, es seguro que habría empleado palabras más duras.
Hay algo de lo que estoy satisfecho, sin embargo, que todas las cajas que llegaron a Whitby de Varna en el Demetrio estaban depositadas en la vieja capilla de Carfax. Debía haber allí 50, a menos que hubieran retirado ya alguna, como lo temía, basándome en el diario del Dr. Seward. Tengo que tratar de entrevistarme con el portador que se llevaba las cajas de Carfax. Cuando Renfield los atacó, siguiendo esa pista es posible que lleguemos a saber muchas cosas importantes. Más tarde, Mina y yo hemos trabajado durante todo el día y hemos puesto en orden todos los papeles. Del diario de Mina Harker, 30 de septiembre. Estoy tan contenta que me es difícil contenerme. Supongo que se trata de la reacción natural después del horrible temor que tenía, de que ese terrible asunto y la reapertura de sus antiguas heridas podrían actuar en detrimento de Jonathan. Lo vi salir hacia Whitby con un rostro tan animado como era posible, pero me sentía enferma de aprensión. Sin embargo, el esfuerzo le había sentado bien. Nunca había estado tan resuelto, fuerte y con tanta energía volcánica como ahora. Es exacto lo que me dijo el excelente profesor Van Helsing. Es verdaderamente resistente y mejora bajo tensiones que matarían a una persona de naturaleza más débil. Ha regresado lleno de vida, de esperanza y de determinación. Lo hemos ordenado todo para esta noche. Me siento muy emocionada. Supongo que es preciso tener lástima de alguien que es tan perseguido como el conde. Solamente que esa cosa no es humana. No es ni siquiera una bestia. Leer el relato del Dr. Seward sobre la muerte de la pobre Lucy y todo lo que siguió es suficiente para ahogar todos los sentimientos de conmiseración. Más tarde, Lord Godalming y el señor Morris llegaron más temprano de lo que los esperábamos. El Dr. Seward había salido a arreglar unos asuntos y se había hecho acompañar por Jonathan. Por consiguiente, tuve que recibirlos yo. Fue para mí algo muy desagradable, debido a que me recordó todas las esperanzas de la pobre Lucy, de hacía solamente unos meses. Naturalmente, habían oído a Lucy hablar de mí y parecía que el Dr. Van Helsing había estado también haciéndome propaganda, como lo expresó el señor Morris. Pobres amigos, ninguno de ellos sabe que estoy al corriente de todas las proposiciones que le hicieron a Lucy. No sabían exactamente qué decir o hacer, ya que ignoraban hasta qué punto estaba yo al corriente de todo. Por consiguiente, tuvieron que hablar de trivialidades. Sin embargo, reflexioné profundamente y llegué a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era ponerlos al corriente de todo. Sabía por el diario del Dr. Seward que habían asistido a la muerte de la pobre Lucy y a la muerte verdadera, y que no debía tener miedo de revelar un secreto antes de tiempo. Por consiguiente, les dije de la mejor manera posible que había leído todos los documentos y diarios y que mi esposo y yo, después de mecanografiarlos, acabábamos de terminar de ponerlos en orden. Les di una copia a cada uno de ellos para que pudieran leerlos en la biblioteca. Cuando Lord Godalming recibió la suya y la leyó cuidadosamente, era un legajo considerable de documentos. Dijo: ¿Ha escrito usted todo esto, señora Harker? Asentí y él agregó: no comprendo muy bien el fin de todo esto, pero son todos ustedes tan buenos y amables y han estado trabajando de manera tan enérgica y honrada que lo único que puedo hacer es aceptar todas sus ideas a ciegas y tratar de ayudarlos. Ya he recibido una lección al tener que aceptar hechos que son suficientes para hacer que un hombre se sienta triste hasta los últimos momentos de su vida. Además, sé que usted amaba a mi pobre Lucy. Al llegar a este punto se volvió y se cubrió el rostro con las manos. Alcancé a percibir el llanto en el tono de su voz. El señor Morris, con delicadeza instintiva, le puso una mano en el hombro durante un momento y luego salió lentamente de la habitación. Supongo que hay algo en la naturaleza de una mujer que hace que un hombre se sienta libre para desplomarse frente a ella y expresar sus sentimientos emotivos o de ternura, sin creer que sean humillantes para su virilidad, porque cuando Lord Godalming se vio solo conmigo, se sentó en el diván y dio rienda suelta al llanto sincera y abiertamente. Me senté a su lado y le tomé la mano. Espero que no haya pensado que fuera un atrevimiento mío y que si piensa en ello después, nunca se le ocurrirá nada semejante. Lo estoy denigrando un poco, sé que nunca lo hará, es demasiado caballeresco para eso. Comprendí que su corazón estaba destrozado y le dije: quería a Lucy y sé lo que ella representa para usted y lo que era usted para ella. Éramos como hermanas y ahora que ella se ha ido, no va a permitirme que sea como una hermana para usted en medio de su dolor. Sé la tristeza que lo ha embargado,
aunque no puedo medir exactamente su profundidad. Si la simpatía y la comprensión pueden ayudarlo a usted en su aflicción, no me permite que lo ayude, por amor de Lucy. En un instante el pobre hombre se encontró abrumado por el dolor. Me pareció que todo lo que había tenido que sufrir en silencio hasta entonces brotaba de golpe. Se puso fuera de sí y levantando las manos abiertas hizo chocar las palmas expresando la magnitud de su dolor. Se puso en pie y un instante después volvió a tomar asiento y las lágrimas no cesaban de correrle por las mejillas. Sentí una enorme lástima por él y sin pensarlo abrí los brazos con un sollozo, apoyó su cabeza en mi hombro y lloró como un niño cansado, al tiempo que temblaba de emoción. Nosotras las mujeres tenemos algo de madres que nos hace elevarnos sobre las cosas menos importantes cuando se invoca la maternidad. Sentí que aquella cabeza de hombre presa del dolor reposaba sobre mí como si fuera la del bebé que algún día podré tener en el regazo, y le acaricié el pelo, como si se tratara de mi hijo. En aquel momento no pensé en lo extraño que era todo aquello. Al cabo de un rato sus sollozos cesaron y se irguió, excusándose, aunque no trató de esconder su emoción. Me dijo que durante muchos días y noches, días llenos de fatiga y noches sin sueño, se había sentido incapaz de hablar con nadie, como debe hacerlo un hombre en momentos de aflicción, como aquellos. No había ninguna mujer cuyo consuelo pudiera serle entregado o con el que, debido a las terribles circunstancias que rodeaban su dolor, pudiera hablar libremente. Ahora sé cómo sufría, dijo al tiempo que se secaba los ojos, pero no sé ni siquiera en este momento, y ninguna otra persona podrá comprenderlo nunca, lo mucho que ha significado hoy para mí su dulce consuelo. Con el tiempo lo comprenderé mejor, y créame que aunque se lo agradezco infinitamente ahora, mi agradecimiento irá en aumento al mismo tiempo que mi comprensión. ¿Me permite usted que seamos como hermanos durante todas nuestras vidas, por amor de Lucy? Por el amor de nuestra Lucy, le dije, al tiempo que le daba la mano, y por usted misma, añadió él, puesto que si la estimación de un hombre y su gratitud tienen algún valor, usted las ha ganado hoy. Si alguna vez en el futuro llega usted a tener necesidad de la ayuda de un hombre, créame que no me llamará usted en vano. Dios quiera que nunca se presente ese momento en que la luz del sol desaparezca de su vida, pero si llegara a presentarse, prométame que acudirá a mí. Era tan sincero su dolor, había sido tan profundo que comprendí que sería un consuelo para él y le dije, se lo prometo. Cuando salí al pasillo vi al señor Morris que estaba mirando el exterior por una de las ventanas. Se volvió al oír el ruido de mis pasos. ¿Cómo está Art?, inquirió. Luego viéndome mis ojos enrojecidos siguió diciendo, ya veo que lo ha estado usted consolando, pobre amigo mío. Eso es lo que necesita. Nadie que no sea una mujer puede consolar a un hombre cuando tiene el corazón destrozado, y él no tiene ninguna. Enterró su propio dolor con tanta entereza que mi corazón sangró por él. Vi que tenía el manuscrito en la mano y sabía que en cuanto lo leyera se daría cuenta de cuánto sabía. Por consiguiente le dije, desearía poder consolar a todos los que sufren profundamente. ¿Quiere usted ser mi amigo y venir a mí si necesita consuelo? Más tarde comprenderá usted de quién estoy hablando. Vio que se lo decía con sinceridad y haciéndome una reverencia me tomó la mano. Se la llevó a los labios y la besó. Parecía ser un consuelo demasiado pobre para un alma tan valerosa y desinteresada. Entonces impulsivamente me incliné y lo besé. Sus ojos se le llenaron de lágrimas y se le hizo un nudo en la garganta. Luego dijo en tono tranquilo, pequeña, nunca olvidará usted esa bondad sincera en toda su vida. Luego se dirigió hacia el estudio donde se encontraba su amigo, pequeña, la misma palabra con que se había referido a Lucy, pero demostró ser un amigo.